En el día de hoy estuvimos compartiendo con el doctor Ángel Almanzar, el cual nos estuvo comentando sobre su trayectoria y su perspectiva en cuanto a la salud mental. Nos habló de las estadísticas en nuestro país, la República Dominicana, y de qué pasaría, según su perspectiva, acerca del abordaje de la salud mental en el país. Habló de la importancia y del impacto que ha tenido la pandemia en cuanto a este tema. Y nos habló de que la salud mental no es un nuevo tema, sino que se ha hecho presente y que ha tomado fuerzas por un componente físico que ha impactado a nivel mundial. Entonces creo que es el tiempo perfecto de que juntos tomemos en nuestras manos nuestra salud mental y le demos la importancia que esta merita. Bienvenidos a Perspectivas de Salud y hoy tenemos nuestro primer invitado. Habíamos hablado de que hablaríamos con diferentes profesionales que no tienen nada que ver con salud mental. Sin embargo, nuestro primer invitado tiene todo que ver con salud mental. Entonces vamos a darle el espacio para que él mismo se introduzca. Saludos, gracias por la invitación. Yo soy el doctor Ángel Almanzar y trabajo salud mental. Okay, excelente. Entonces, doctor, quisiéramos saber cómo define usted el término salud. Es un estado de bienestar que tiene que estar correspondiente en tres esferas: la biológica, la psicológica y la social. Si estamos bien en lo biológico, en lo psicológico y en lo social, entonces estamos en salud. Exacto. Entonces, dentro de esa definición, ¿usted diría que la salud mental se ve implicada? Bueno, si hay la esfera, sobre todo psicológica, afectada, entonces tenemos un problema de salud mental. Exacto, perfecto. Entonces, ¿cómo diría usted que está el abordaje y el tratamiento de la salud mental en nuestro país? Eh, a raíz del COVID, el abordaje, la cobertura, la atención a la salud mental en el país se trastornó. Se trastornó porque tenemos menos profesionales de la salud mental trabajando físicamente, presencialmente, en los hospitales, en las policlínicas, en los centros de salud mental comunitarios, hasta en la consulta privada. Entonces, COVID vino a trastornar lo que ya se iba instalando, montando en el país y que veíamos que estaba dando resultados. Ok, o sea que según lo que usted explica, esto no es algo nuevo, sino que detonó por lo que estamos viviendo en este momento. Sí, a ver, siempre ha habido falencias en salud mental, porque salud mental habitualmente es un tema relegado por los tomadores de decisiones, no de este país, también de este país, pero en el mundo entero y en la historia de la humanidad. Llegó un momento, cientos de años atrás, en que una persona con un trastorno mental era considerado un brujo o una persona que tenía un demonio dentro y que por lo tanto había que exorcizarlo, había que castigarle. Y luego estaba el problema de que no habían tratamientos, no habían tratamientos farmacológicos, psicofarmacológicos, y no habían herramientas para tratarlo. Entonces, siempre, menos en la cultura musulmana, siempre se ha despreciado y se le han violado los derechos humanos a las personas con un trastorno mental. Y eso continúa hasta hoy en día. Claro, es así. ¿Cómo se ve el deterioro significativo de la salud mental? Bueno, se ve por síntomas y signos. Cuando alguien tiene una historia de vida, de adaptación al medio, que laboralmente es productivo, que está en un entorno familiar y se siente cómodo o cómoda en ese entorno familiar y no hay discrepancias, cuando eso se rompe y se presentan síntomas en la persona de ansiedad, de angustia, de depresión o de cualquier otra patología, trastorno del sueño o cualquier otra patología que le imposibilita a ese sujeto hacer una vida normal y productiva en su familia, en la comunidad, en lo laboral. Entonces tenemos que pensar que hay trastorno de salud mental. Muy bien. ¿Y se puede prevenir esto? Y si es así, ¿de qué manera? Sí se puede prevenir. Y la prevención se da, bueno, hay que plantear lo siguiente. Hay personas que traen en su código genético una predisposición a tener un trastorno de salud mental. Pero aún en esos casos se puede mitigar muchísimo
con una atención psicológica psiquiátrica a tiempo, con unos tratamientos psicológicos psiquiátricos efectivos y con un seguimiento y con un soporte de la familia, de la comunidad, apoyando a esa persona que tiene ese problema. Entonces, y se previene en todos nosotros, por ejemplo, si cortamos la cadena que nos llevan a padecer angustia, a padecer temores infundados, miedos irracionales, esto que nos lleva a deprimirnos. Si cortamos eso, entonces vamos a impedirle al trastorno que llegue. Muy bien. ¿Y cuáles usted diría que son las barreras para acceder al tratamiento de la salud mental? Bueno, primero está lo económico. Hay un problema económico serio porque trabajar salud mental, tanto público como privado, implica una inversión económica. Claro. Y eso, entonces, luego está que el Estado, como garante de los derechos de las personas a la salud, desarrolle los dispositivos y los mecanismos para ampliar cobertura, ampliar la base de atención y que esa persona en cualquier comunidad que necesite una ayuda sepa dónde la puede buscar prontamente y con calidad. Muy bien. ¿Y se ha invertido lo suficiente en el país para el tratamiento en salud mental? Y se puede decir que a raíz de 5 años para acá hubo un resurgir de la atención en salud mental y yo puedo asegurar hasta que las nuevas autoridades están en esa sintonía también. Hay un resurgir de la atención de los tomadores de decisión y de los que colocan la plata para ir mejorando gradualmente la cobertura de atención y la calidad de la atención. COVID viene e impacta mucho porque COVID ha cerrado muchas camas en hospitales generales que estaban disponibles para ingresos en crisis de salud mental y COVID ha cerrado muchos centros de salud mental comunitarios que estaban ya funcionando y COVID imposibilita que en muchos lugares las unidades de atención primaria puedan ser esa puerta de entrada al sistema público para aquella persona que tiene un trastorno mental. ¿Y qué usted cree o por qué usted cree que se le da tanta importancia a la salud física, sin embargo nos cuesta tanto ver la importancia que tiene la salud mental? Porque es sencillo, el ser humano tiene una serie de temores irracionales innatos. El ser humano tiene miedo a la muerte, no comprende la muerte. Y el ser humano tiene miedo a volverse loco, le teme a la locura. Y por lo tanto se crea esa atmósfera que llamamos desde salud mental de estigma y discriminación. Estigma es desprecio por la persona con un trastorno mental, desprecio, menosprecio, y eso uno lo tiene dentro y le sale. Cuando uno ve el loco en la calle, uno no se compadece y la compasión es un signo de respeto a la dignidad humana. Y está la discriminación, que es que a esa persona no se le brinda la misma posibilidad de accesar a lo que una persona común y corriente y normal tiene derecho a accesar. Entonces, estigma y discriminación es una violación de la dignidad humana y es un irrespeto a los derechos de esa persona. Así es. Y dentro de su ejercicio profesional, ¿qué caso usted ha visto que haya impactado la afección que haya tenido a nivel mental, que haya impactado otras áreas en ese individuo? Es que la locura desestructura la personalidad, la rompe, la escinde. Llamamos, por ejemplo, que cuando ocurre una crisis psicótica y hay una ruptura de la biografía de la persona, entonces se habla, por ejemplo, en este caso, de una esquizofrenia. La locura es una desgracia y por lo tanto debe tener la atención del Estado, de los gobiernos, de la sociedad, de la familia y básicamente de los sistemas de salud. Muy bien.
bien. ¿Y cómo ve usted el tratamiento o el abordaje de salud mental en los próximos 5 años dentro del país? O sea, ¿cómo iría evolucionando? Yo entiendo que va a depender necesariamente de la ruta que tome la pandemia. Okay. La pandemia ha impactado enormemente la economía de todos los países y ha trastocado la organización normal, la que se venía instalando en los sistemas sanitarios. Entonces, un sistema de salud funciona aquí y en cualquier parte del mundo de acuerdo a la emergencia, de acuerdo a la gravedad de lo que se requiere en el momento. Y va a echar de lado, va a colocar en un rincón todo aquello que no es necesariamente esa necesidad imperiosa. Y, ojo, la salud mental, hay una palabra que se dice mucho, históricamente ha sido la cenicienta a los sistemas de salud. Entonces, es más fácil quitarle al más débil lo poco que tiene para pasarlo a lo que se requiere y se necesita de emergencia en el momento. Entonces, va a depender de la economía del país y va a depender del curso que tome COVID y va a depender de las exigencias que haga el sector salud mental en el país también. Muy bien. ¿Y hay algo más que no hayamos compartido aquí que a usted le gustaría hacer la salvedad y que es importante mencionar cuando hablamos de salud mental? Sí, yo entiendo que la salud mental tiene dos componentes fundamentales que nos corresponde a toda la sociedad. Número uno, respeto al derecho de la persona. Y número dos, que sobre todo lo que trabajamos en el área de salud y salud mental es que tengamos un enfoque en salud mental comunitaria. Si no hay un enfoque en salud mental comunitaria desde el sector público, haga lo que se haga, no va a haber una respuesta efectiva a las demandas, a las necesidades de la persona, de la familia y de la comunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros de su conocimiento y prestarnos su valioso tiempo para compartir con nosotros la importancia que tiene la salud mental. Para mí fue un honor que tú me invitaras.